Desde que era pequeño me ha gustado el mundo de la automoción, principalmente la parte de powertrain, de motores y sistemas de combustible, las emisiones de la gasolina y del diésel, la transformación al eléctrico, nuevas funciones como puede ser el hidrógeno, es lo que más me llama la atención. Aquí en IDIADA soy responsable de la planificación, la ejecución y el análisis de los ensayos de emisiones evaporativas, tanto en vehículo como en componente, con una gran parte contactando con el cliente y ayudándoles a solucionar sus problemas o ayudándoles a mejorar. Normalmente trabajo haciendo desarrollo para las nuevas normativas de tipo 4 de vehículo. Entonces, cuando un cliente se encuentra con un problema, buscamos entre los dos en conjunto una posible solución para que puedan llegar a cumplir los límites establecidos en las diferentes normativas mundiales, tanto si el fallo viene por el componente o viene por el vehículo completo. Desde el momento que entro en la universidad me encuentro que se está montando este proyecto, este equipo. Uno de mis primeros proyectos ya estuvo relacionado con el sistema de combustible del monoplaza, desarrollando el depósito de combustible e intentando mejorar la fiabilidad del coche. Luego también fui responsable de la parte de todo el tren de potencia del coche y en mi último año de carrera fui el responsable técnico de todo el vehículo. En este proyecto aprendí sobre todo mucha parte de gestión de equipos y de proyectos, así como mucha carga técnica, sobre todo en el ámbito de la mecánica y en concreto del área de powertrain. El EUS Motorsport es como una primera toma de contacto con el mundo real de la ingeniería. En la universidad te enseñan un montón de aspectos técnicos, un montón de teoría, pero es difícil llevarlos a la práctica en la universidad. En el EUS Motorsport está la posibilidad de encontrarte con los problemas reales que luego como ingeniero te vas a encontrar. Entonces, lo que noté cuando entré en el mundo laboral es que muchos de los problemas que la gente nueva encuentra, yo ya me los había encontrado previamente en la universidad en el EUS Motorsport. Siempre es importante tener una base teórica desde la que partir, va a facilitar mucho tu camino y va a acelerarlo, pero es cuando lo mezclas con la práctica, cuando combinas los dos mundos, cuando realmente puedes avanzar y realmente conoces en profundidad aquello en lo que estás trabajando o estudiando. Creo que lo que más puedo rescatar de mi paso por la universidad en mi día a día es toda la parte de gestiones de proyectos, la parte de trabajo en equipo con los compañeros. La EUS tiene una educación muy basada en trabajo en grupo, en desarrollo de proyectos, y creo que es una parte muy positiva porque al final es cómo funciona el mundo laboral y creo que es lo que más puedo destacar de mi paso por la universidad. La verdad es que es emocionante. Nunca pensé que trabajaría en el mundo de la automoción, siempre lo veía como muy lejano y algo que no llegaría. Ni hablo siquiera de entrar en una empresa grande como Applus y IDIADA de primeras, y encontrarme aquí con viejos compañeros de universidad, del proyecto del Formula Student, hace que sea todo como mucho más familiar y mucho más agradable. Que siga el camino que piensa seguir, que le dedique más horas sobre todo al proyecto de Formula Student. Se pueden sacar aprendizajes muy bonitos de allí. Es una experiencia muy divertida, además, encontrarte con ese reto y aprovecharlo al máximo. Y creo que al final es esa combinación lo que te puede llevar adelante. Tienes que tener la pasión, porque sin la pasión no vas a poder dar el esfuerzo que requiere avanzar en este camino. Al final, llegar hasta donde estoy yo y me ha supuesto bastante esfuerzo, muchas horas de trabajo, y creo que si no hubiese sido mi pasión no se las hubiese podido dedicar. La verdad es que me siento muy cómodo con el camino que he cogido hasta ahora y me gustaría seguir desarrollándome aquí. Me gustaría seguir aquí dentro de IDIADA, la verdad es que es un gran lugar donde desarrollarse y me veo pues asumiendo cada vez más responsabilidad, que es la parte de mi trabajo que más me gusta.